buenos días, ¿cómo están, hermanos? Aquí, domingo 21 de agosto de 2022 y hoy en la Argentina se celebra el Día del Niño, así que un abrazo y una bendición muy grande para todos los niños, Para todos los niños, un abrazo y una bendición muy grande. Y yo precisamente voy a relatar algunas historias de niños en la Biblia. Hay algunas hermosas historias de niños en la Biblia, no solamente historias para los niños. A veces contamos historias para los niños, ¿verdad? La historia, de Jonás, que se lo tragó el pez, y hay una canción sobre eso, y a los chicos les gusta y aprenden de la palabra. Pero también hay historias de niños en la Biblia. Hay una cosa muy importante en esto. Uno de ellos es la historia de Isaac. Isaac, el niño de la promesa. Hay un cartel que dice la promesa. Todas estas historias, lo importante es que están íntimamente ligadas a un propósito de Dios. Son tal vez historias que se gestaron en la eternidad, en el conocimiento de Dios, y tienen que ver con niños. El niño de la promesa se llamó Isaac, que significaba risa, hijo de Abraham y de Sara, viejos los dos. Abraham, el patriarca, tenía concubinas, pero tenía una esposa que era Sara, pero tenía concubinas, y en aquel entonces él podía tener hijos con las concubinas, pero no eran los herederos legítimos. Pero Sara era estéril, y ya eran grandes los dos, y no podían tener un hijo, hasta que interviene Dios después que lo llama a Abraham y le da 2 veces la promesa de un hijo. La primera vez lo hace salir de su tienda y le dice: mira las estrellas que no se pueden contar, así será tu descendencia. Pero ¿cómo si no tengo hijo y ya soy viejo? Yo soy Dios. Yo te voy a hacer padre de multitudes. Te voy a cambiar el nombre. No eres más Abraham, sino eres Abraham, padre de multitudes en hebreo. Cosa extraordinaria. Y así es, como narra el Génesis en el capítulo 21, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, como ya le había anunciado el nacimiento de un hijo, que los dos iban a tener un hijo. Dice la palabra de Dios que a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Esa es la expresión con que dice que Sara ya había entrado largamente en la menopausia. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio Sara, lo llamó Isaac. Isaac, que significa risa, porque cuando los varones de Dios, 3 varones de Dios que le anunciaron a Sara que iba a tener un hijo, Sara se rió, estaba escondida, se rió. Dice: ¿por qué te reíste? Porque no conoces el poder de Dios. Por eso el niño se llamó risa. Se llamó Isaac, que significa eso precisamente. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Dios había establecido la circuncisión. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez, dice Sara a Abraham. Pero este niño no es un niño común. Es un niño particular, pero todos son particulares. Pero la particularidad de Isaac es que Isaac es
la personificación, ese niño es la personificación de la promesa de bendición para generaciones y generaciones y generaciones, hasta el fin del mundo, a través de Abraham. La personificación de la promesa de Dios se da a través, no de una cosa extraordinaria, no de algo que deslumbra, no de algún acontecimiento celestial. Se da a través de un niño, a quien llamó Isaac. Y Abraham estaba tan compenetrado con esa promesa que Dios le había dado: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que él se encargó de buscarle una esposa a su hijo, una esposa adecuada. No quería, ya cuando el muchacho fue grande, en edad de casarse, Abraham no quería que el casamiento de Isaac arruinara la promesa de Dios, porque a veces nosotros podemos llegar a arruinar una promesa de Dios. Ojo con eso. Algunos creen que nosotros no, cuando Dios nos promete algo, que nosotros no tenemos nada que ver con esa promesa. Por supuesto que tenemos que ver. Tenemos que cuidarla y tenemos que caminar en la dirección de esa promesa. Eso hay que aprenderlo. Qué cosa extraordinaria. Un niño. En el libro de Éxodo, el libro de Éxodo comienza con el problema de los israelitas en Egipto, un pueblo que se había agrandado mucho, ya tenían miedo que creciera demasiado, y al crecer demasiado hicieran alguna revolución o algo por el estilo, entonces mandaron a matar a los niños hebreos. Mandaron a matar a los niños hebreos, particularmente a los varones. Tenían que matarlos. Entonces, dice lo siguiente el libro de Éxodo: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomaran. Y cuando la abrió y vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Y lo tomó la hija del faraón bajo su cuidado, pero buscó una nodriza, porque ella, la hija de faraón, no podía dedicarse a eso. Así era la cosa. Y buscó una nodriza, pero como este niño es hebreo, dijo: busquen una mujer hebrea que sea la nodriza del niño y lo amamante. ¿Y quién fue? Precisamente eligieron a la misma madre de Moisés. Así lo bautizó Moisés, salvado de las aguas. Un niño. Pues esta es la historia de este niño. A ese niño Dios lo va a levantar como líder para liberar a su nación. Fue, creo, el gran líder de la historia del pueblo hebreo. Han habido muchos líderes muy importantes. Estoy hablando de líderes. Pero probablemente Moisés fue el más grande de todos ellos, el hombre que habló cara a cara. Y la Biblia relata precisamente la historia de ese niño en peligro de ser ejecutado, en peligro de ser muerto. Tuvo que ser escondido durante un tiempo para que no lo mataran. Fíjese qué cosa extraordinaria. Como hay propósito de Dios. Propósito de Dios, y el propósito de Dios se cumple. En Jueces capítulo 13 tenemos la historia del nacimiento de Sansón, un niño también. Y dice lo siguiente, Jueces capítulo 13.
Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Es decir, los filisteos eran los enemigos de Israel y le hacían pasar muy mal rato a Israel, y era precisamente castigo de Dios. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Acá hay una correlación muy interesante entre las mujeres estériles y los hijos nacidos de esas mujeres, por la promesa y por el propósito de Dios. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque él será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Es la promesa del nacimiento de un guerrero. El pueblo necesitaba un guerrero, pero un guerrero mandado por Dios, y ese fue Sansón, el gran guerrero de Dios. Pero resulta que viene de una madre que era estéril y viene con una promesa, porque viene con un propósito de Dios. Él no fue profeta, él fue juez, pero él fue un guerrero que comenzó a sacudir el yugo de los filisteos de la cabeza del pueblo de Dios. A ese hombre, ese niño, que adquirió por gracia de Dios una tremenda fortaleza. Después sigue la historia de Sansón. No acabó muy bien, porque el propósito de Dios, mis queridos, tiene que ser resguardado. El propósito de Dios tiene que ser cuidado. No es decir, bueno, acá hay una promesa, acá hay un propósito de Dios, entonces me voy a sentar tranquilo. No me puedo sentar tranquilo cuando tengo una promesa y hay un propósito de Dios revelado. Cuando hay un propósito de Dios revelado, no puedo sentar tranquilo. Tengo que dirigirme en el sentido de ese propósito de Dios y cuidar que todo eso se cumpla. En el libro de Samuel tenemos también la historia de un niño. Dice lo siguiente: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Samuel, por cuanto lo pedía Jehová. Samuel fue el restaurador. Estamos en el tiempo de los jueces, uno de los tiempos más oscuros del pueblo, el pueblo apartado en la idolatría, muchos jueces que no servían realmente para nada, metidos en cualquier cosa. El mismo sacerdote Elí el sacerdote que en el templo que estaba en Silo tenía 2 hijos que eran 2 sinvergüenzas totales que hacían cualquier cosa en el templo, mancillando el templo de Dios que estaba en aquel entonces en la ciudad de Silo. Y una mujer que no podía tener hijos, llamada Ana, va y ora al templo pidiendo por un niño. Ora y clama, de tal manera que el sacerdote Elí le dice: mujer, ¿estás ebria? No, no estoy ebria, estoy rogando a Dios. Y el sacerdote Elí le dice: bueno, que Dios responda a tus oraciones. Y nació Samuel. Ahora, una cosa interesante en Ana, porque ella tenía bien en claro que ese niño que ella pedía iba a ser un instrumento de Dios. Ella tenía por revelación y tenía un impector en su corazón. ¿Vieron cuando dice la Biblia que María guardaba cosas en su corazón acerca de Jesús? Bueno, también Ana hacía lo mismo. En ese tiempo donde el templo de Dios
todo lo que era la liturgia, todo lo que era la adoración a Dios. Ese era un verdadero desastre, era de una descomposición extraordinaria lo que hacían con las ofrendas, lo que hacían con los hijos del sacerdote Elí. Y nace Samuel, el restaurador, un niño pedido por su madre a Dios, Dios se lo concede y la madre dice, si me das un hijo yo lo voy a consagrar al servicio a Dios, y después dice que lo destetó. Se lo llevó al sacerdote Elí para que lo criara. El niño se crió en el templo y fue el restaurador de la fe, el Samuel, que fue juez, fue profeta y fue sacerdote. Uno de los personajes más potentes del Antiguo Testamento en cuanto a la fe. Un niño que lo cría su madre y después se cría en el templo. Hasta que Dios lo llama estando en el templo, durmiendo en el templo, siendo un hombre joven ya. Y Dios lo llama, Samuel, Samuel. El propósito de Dios revelado a través de un niño. Samuel, el restaurador de la fe. El último de los jueces. Después de él vinieron los reyes. Ya no hubo más jueces en Israel. Comenzó el periodo de los reyes. Vamos al Nuevo Testamento. Y tenemos también el anuncio del nacimiento de un niño a una mujer estéril. El anuncio del nacimiento de un niño a una mujer estéril. Dice Lucas 1:26. Lucas 1:5. En los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos. Otra historia de mujeres que no pueden tener hijos. Porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Otra promesa que viene en la edad avanzada. Pongámonos contentos los que pintamos cana, chicos. A ver, todo lo que pintamos cana, pongámonos contentos. Acá hay varios, pintamos cana. Porque hay promesas de Dios. Las promesas de Dios no tienen tiempo. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, Zacarías era sacerdote, ministraba en el templo en Jerusalén. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. Le tocaba a él andar con el incienso en el templo. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verles y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías, que le dice: pero yo soy grande, yo soy viejo. Y dice: pero yo vengo de parte de Dios. Le dice: no importa si vos sos grande, sos viejo, tu mujer es estéril. Eso para Dios no significa nada. Mejor dicho, nada que Él no pueda cambiar. Y es la promesa de nacimiento de Juan el Bautista
el precursor, aquel que tendría el espíritu del profeta Elías, como no diría reencarnación, pero alguien que viene con el espíritu del profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y volver el camino de los impíos hacia la justicia de Dios. Extraordinario. Un niño, encima pariente carnal de Jesús. Porque Dios establece su propósito a través de niños. ¿Ha dejado de hacerlo? No, nosotros creemos que no. Evidentemente no. Dios no ha dejado de establecer su propósito, su plan y su proyecto a través de niños. Ojo con esto. Voy al último caso, que se encuentra también en Lucas. Al 6º mes, el ángel Gabriel al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Cosa interesante. Al 6º mes del embarazo de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Este texto es tan conocido, lo decimos siempre para Navidad. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué extraordinaria promesa de eternidad, porque viene el Redentor, viene el Salvador. Y María asombrada, muchacha joven, no se había casado todavía. ¿Cómo es esto si no me he casado? No. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y darás a luz a este niño, el Mesías, el Hijo de Dios. Dios establece su propósito a través de niños. Aún niños que no han nacido. ¿No hacemos nosotros acaso cuando viene una mujer a presentar a su hijo o a su hija aquí, y recibe palabra profética de lo que el propósito de Dios ha establecido ya sobre, no lo que va a hacer, lo que va a hacer para nosotros, que estamos inmersos en el tiempo, pero lo que Dios ya ha hecho, ya ha establecido en la eternidad, desde la eternidad? Y a veces hay palabras sobre esos niños. Extraordinario. Imagínense desde Abraham hasta María, cuando Dios habla acerca de que viene un niño precisamente. Qué cosa extraordinaria. No es una señal en los cielos que puede hacer, no es una cosa extraordinaria, no es un temblor, no es un terremoto, no es una cosa que todo el mundo quede espantado. Es un niño que va a nacer, pero viene con la gracia del propósito eterno de Dios. Dios marca y establece su propósito a través de niños. Te pregunto, cuando ves un niño o una niña, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué percibes? Cuando miras a un grupo de niños, ¿qué es lo que observas o piensas? ¿Qué significa para ti los niños? ¿Qué significan para ti los niños? No respondas apresuradamente, porque hay muchas respuestas ya prefabricadas acerca de los niños. No respondas apresuradamente. Piénsalo, medítalo. No des respuestas formales. No hagas uso de palabrería difusa que no expresa nada en definitiva. Palabrería gastada de la que escuchamos. Sí, los niños.
palabrería hueca y gastada que escuchamos por todos lados. ¿Saben que está claro que hay personas que no aman a los niños? Hay personas que no aman a los niños. Resulta difícil imaginar una iniquidad semejante. Que no amen a los niños. Sí. Que tenemos maltrato a los niños. Sí. ¿Y qué es el maltrato a los niños? Resultado de esa pavorosa iniquidad. Que a veces se manifiesta de una manera y otras veces se manifiesta de otra. Porque el maltrato a los niños es un monstruo que adquiere muchas formas. Adquiere formas de violencia, adquiere también forma de abandono, adquiere forma de descuido, de desatención, adquiere forma de opresión, en fin, adquiere muchas formas adquiere. Lo terrible de ello, del maltrato, estoy hablando del maltrato, lo satánico de esta manifestación, es que se disfraza de muchas y de mañosas maneras. El maltrato a los niños se disfraza de muchas maneras malas, mañosas. Por ejemplo, la maestra que tortura persistentemente a alguno o a algunos de sus alumnos es capaz de decir, es capaz de recitar, sin que se le mueva un pelo, que lo está formando, que lo está disciplinando, que necesita esto, que necesita aquello, lo está destruyendo en realidad. No lo quiere. No lo quiere. La mamá que desatiende a sus hijos, porque viste las madres y madres. La mamá que desatiende a sus hijos, porque hay otras razones, otros intereses prioritarios para ella, porque necesita esto o aquello, y los desatiende. Dirá, disfrazando esa desatención, ese descuido, que ella como madre ama a sus hijos, pero yo a mis hijos los amo. O el hombre que abusa de los niños dirá que lo hace como un acto de protección o de afecto. A veces se escuchan declaraciones de esta gente, pero lo hace como un acto de amor o de afecto. La lista es extensa. Por eso yo pregunto, cuando ves un niño, ¿qué ves? Hay una proyección espiritual que te permite ver el alcance de esa pequeña vida que está ahí, o aún está todavía en el vientre de su madre, y que va a necesitar de vos para que el propósito de Dios no quede a mitad de camino, porque esa es tarea nuestra. Es la tarea que Dios nos ha dado a nosotros, a los varones, a las mujeres, a las personas grandes, a los padres, a las madres, a los abuelos. Esa es la tarea que Dios nos ha dado a nosotros con respecto a los niños. Cuidado con este niño. Yo tengo, dice Dios, planes para él, tengo propósito en él. Ya lo he fijado. No lo aborten ustedes. No lo hagan abortar. Hay 3 frases de Jesús sobre los niños. Están en Mateo y también en otro evangelio, pero voy a citar lo que es Mateo. Mateo capítulo 18. Si ustedes no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos, dice Jesús. Ustedes para entrar en el reino de los cielos tienen que ser como niños. Porque el reino de los cielos está diseñado como para los niños. Como las casitas chiquitas, ¿viste? Donde esas casitas chiquitas para los chicos se meten en la casita y ellos andan bien. Y uno grande no puede meterse.
Así es el diseño del reino de los cielos. Los niños entran tranquilamente en su lugar. Si ustedes no se hacen como niños, con la fe de los niños, con la pureza de los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Primera frase de Jesús sobre los niños. Segunda frase, cualquiera que haga tropezar a estos pequeñitos que creen en mí, mejor sería que se atara una piedra del molino al cuello y se arrojara en lo profundo del mar. No hay en los evangelios una frase más fuerte, más contundente del Señor Jesucristo, que me parece, no, creo que no. Hay alguna, yo creo que esta es la más terrible de todas. Porque Jesús ha dicho algunas cosas que son tremendas, que son terribles. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, ay, mejor sería que se atara una piedra de molino en el cuello y se arrojara en lo profundo de la mar. De ninguna manera Dios va a dar por inocente el que, ¿qué quiere decir haga tropezar? Hay un tropiezo fundamental, el maltrato, pero hay un tropiezo fundamental. Apartar al niño de la fe en Jesús. El niño cuando cree, cuando dice, y por ahí los grandes se burlan, ¿no? Y los padres se burlan, y el niño quiere y lo hacen tropezar. Eso es. No se vayan a creer que es que hace tropezar, ¿qué consistirá? Eso es apartarlo, es a la fe del niño, que es una fe incipiente, que es una fe profunda, que bardearla, por ahí burlarse, ignorarla, no desarrollarla. La tercera frase de Jesús, también muy conocida, es cuando traían unos niños para que Él los tocara y los bendijera y los alzaba, dice, los levantaba, los alzaba. A mí me gusta alzar a los chicos. Viste que es una costumbre que por ahí en algunos países no lo podés hacer por la basura del abuso. No se puede. Está prohibido. Las maestras en Estados Unidos se tienen que dar la mano. Cuidado con besar a un niño porque te sancionan. ¿Por qué? Por la basura metida por el diablo. Que es cierto, el abuso, todo ese tipo de cosas con los niños, por supuesto. Pero el Señor Jesucristo lo llevaban los niños. Porque para los apóstoles, los chicos por ahí representaban un problema, representaban un problema, una molestia. Dejen, porque, no, dejen que vengan. A mí no me preocupan los niños, decía un pastor, que hacen desorden en el culto. Pastor Rodolfo Zambrano, tremendo hombre de Dios que nos estuvo pastoreando un tiempo en esta congregación, ya está con el Señor hace muchos años. No me preocupan los niños, me preocupan los grandes que se comportan como niños, eso sí me preocupa. Y el Señor Jesucristo que dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Dejen que vengan a mí. Naturalmente quieren ir. Todos los que trabajan con niños, todas las maestras que trabajan con niños en la escuela bíblica o en los ministerios que podemos tener en el barrio, donde sea, todos los maestros y maestras que trabajan con niños, y muchos no quieren trabajar. No saben lo que se pierden, no saben lo que se pierden, porque los niños tienen una disposición para creer y para... Es una cosa extraordinaria. Salvo que se lo impidamos. Salvo que nosotros mismos se lo impidamos por una cosa o por otra, porque sí, porque esto. Porque a veces los niños tienen la capacidad de confrontar a sus padres con la fe. ¿No te ha pasado? Los niños tienen la capacidad de confrontar a los padres con la fe. Los niños van adelante y se sorprenden y no saben. Porque ellos creen.
Claro, si el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos está hecho a la medida de ellos. Y ellos tienen que entrar en esa etapa. ¿Cuántos? Muchos han entrado en el reino y han creído en el Señor siendo niños. Muchos, muchos, muchos. ¿Viste lo que ha hecho Dios a través de niños? ¿Cómo comenzó la cosa con niños? Con niños. Es cosa extraordinaria. Uno de los relatos para mí más impactantes en la Biblia, en los evangelios, es cuando hay un grupo de hombres, pastores, allí en la noche de Belén, cuidando las ovejas de noche, que no vengan los animales o que no se las roben, qué sé yo, aparece un ángel y después una multitud de seres celestiales que le anuncian ¿qué? El nacimiento de un niño. El nacimiento de un niño. Y allá van, y lo ven al niño ahí, en el pesebre. ¿Esa costumbre Dios la ha cancelado? ¿O es que hay a través de los niños una gracia que nosotros debemos cuidar? A veces he dicho, muchas veces, que generalmente es la pastora Adela la que hace la presentación de los niños. Pero muchas veces pienso, escuchá papá, escuchá mamá, escuchá lo que está diciendo, escuchá lo que viene de Dios sobre tu hijo, sobre tu hija, escuchá, no lo abortes. Anotalo, fíjate, no lo abortes. No sea que tengas que andar buscando una piedra de molino en tu vida por haber abortado el propósito de Dios en tu hijo, en tu hija. Qué cosa extraordinaria. Dios que puede hacer las cosas, que Dios puede mover galaxias si quiere, pero establece su propósito y el propósito de su reino muchas veces a través de niños. A través de niños. Una vez oí una frase, eran de gente, creo que científicos, hablando de ciertos problemas de la humanidad, si no eran científicos, parecían, y decían, estos problemas no los podemos solucionar. Hoy por hoy a esto no lo podemos arreglar, no sabemos cómo arreglar este asunto. En el mundo no hay una sola persona ni grupo de personas que sepan cómo arreglar esto. Y agrega, tal vez quien lo vaya a arreglar esté en el jardín de infantes. Puede ser un niño, puede ser una niña. Tal vez esté en el jardín de infantes. Nosotros tenemos un jardín de infantes, tenemos una escuela. Y enseñamos y queremos que los maestros y las maestras tengan esta visión de lo que significa un niño. Tenés un niño en tus manos durante un cierto tiempo, después se va, después no lo vas a tener más. Aprovecha ese tiempo que no vuelve. Aprovecha ese tiempo que es único para bendecir, para instruir, para darle alegría, darle felicidad, para sembrar en él, cosa extraordinaria. Yo a veces me indigno cuando escucho hablar de los niños de una manera superficial y así medio como por compromiso. Sí, porque los niños son el futuro de la patria. Bla, 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 bla. No te preocupas ni por los niños ni por la patria. Tantos niños hay que tienen tantas carencias. Qué cosa extraordinaria, ¿no? Qué cuadro. El Señor Jesús tomándolos en los brazos, los levantaba. A mí me gusta alzar a los chicos también, ustedes lo saben. Tal vez porque pienso en esto y veo la imagen del Señor levantándolos y bendiciéndolos. Qué cosa extraordinaria, qué cosa buena. Dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios.
Y si ustedes no se hacen como niños, tampoco van a entrar en ese reino. Amén.